Entonces yo les decía al principio que una de las cosas que ve la termodinámica es evaluar si un proceso puede o no ser espontáneo. La manera más simple de ver esto es preguntarse si procesos pueden volver a un estado inicial por una simple reversión, es decir, dando vuelta la dirección del curso de reacción. Entonces, por ejemplo, podemos ver la expansión de un gas en el vacío o el caso de un equilibrio térmico, enfriar un líquido caliente o disolver un soluto en un solvente, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿puedo devolverme simplemente, volver al estado inicial simplemente dando vuelta a esta reacción? Y la respuesta es no. Estos procesos ocurren solo en una direccionalidad y si yo quisiera volver al estado inicial, yo necesito aplicar un trabajo, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cómo podemos predecir la direccionalidad del proceso o cómo podemos predecir si estos procesos son espontáneos o no? Pero antes de seguir, me gustaría hacer un alcance, una salvedad para que lo tengamos súper claro. La termodinámica define si un proceso es espontáneo o no. Y el hecho de que un proceso sea espontáneo no implica que este proceso ocurra de manera instantánea. La termodinámica no evalúa la temporalidad de las reacciones. Eso lo evalúa la cinética que vamos a ver en una cápsula posterior. Por lo tanto, acá solo vamos a evaluar si este proceso ocurre o no de manera espontánea. Entonces, bueno, probablemente en cursos anteriores a ustedes les dijeron que para que un proceso sea espontáneo, lo que tenía que ocurrir era que en el fondo el estado final tenía que tener una energía menor que el estado inicial. Es decir, que todos los procesos espontáneos tienden a un nivel de energía menor. Y probablemente les dieron el ejemplo clásico de estirar un elástico, ¿no? Donde yo, cuando estiro el elástico, estoy sometiendo a un proceso de alta energía a la banda, y cuando la libero, en el fondo lo que estoy haciendo es relajarla, disminuyendo la energía final de este sistema. O el ejemplo clásico, si yo tiro por la escalera una pelota, ¿no? Es obvio que la pelota va a caer. Es imposible que la pelota suba de manera espontánea, ¿no? Que está acá, sí. Sin embargo, desde el punto de vista termodinámico, y como les dije anteriormente, esta disciplina lo que evalúa son condiciones macroscópicas, pero que son el reflejo de lo que está ocurriendo a nivel microscópico. Por lo tanto, estos ejemplos son una sobresimplificación de lo que realmente ocurre en los sistemas termodinámicos. Sin embargo, uno podría pensar que la variación en la energía interna es efectivamente lo que define una direccionalidad o la espontaneidad de un proceso. Es decir, si nosotros tenemos reacciones que van de reactante a producto, uno podría pensar, dependiendo de lo que vimos en la diapositiva anterior, que el estado final va a tener una energía interna menor que el estado inicial. Entonces, veamos tres ejemplos que corresponden a tres reacciones que son espontáneas y veamos qué es lo que pasa con su variación de la energía. En este caso, lo que vamos a observar son las variaciones de entalpía. Vamos a hacer la suposición de que esto está ocurriendo a presión y a volumen constante. Y como vimos en la cápsula anterior, cuando eso ocurre, la variación de entalpía no es otra cosa que en el fondo la variación de energía interna. Entonces, por ejemplo, para el primer caso que corresponde a la combustión del gas metano, que sabemos que es una reacción espontánea, tenemos que esto tiene una variación de la entalpía de menos 890.4 kJ. Es decir, es negativa, tiene sentido, o sea, el estado final tiene una menor entalpía que el estado inicial. En el segundo ejemplo tenemos una reacción de neutralización, básicamente un equilibrio ácido-base, donde tenemos que la variación de entalpía es de menos 56.2 kJ.
o sea, también es negativa. Entonces hasta acá vamos bien. Una variación de energía interna negativa implicaría que este podría ser el criterio de espontaneidad y definiría la direccionalidad de las reacciones. Pero veamos el último ejemplo, la fusión del agua. Es algo tan cotidiano como derretir un cubo de hielo sobre la mesa. Tenemos que esta variación de entalpía es de más 6 kJ. Por lo tanto, esto sugiere que efectivamente una variación de energía interna negativa entre el proceso, entre el estado final versus el inicial, no condiciona la direccionalidad o la espontaneidad de un proceso. ¿Sí? Entonces la pregunta es cómo podemos predecir la espontaneidad o direccionalidad de un proceso. Y para eso vamos a introducir una nueva función de estado que vamos a llamar entropía. Veamos cuatro procesos que sabemos que son espontáneos. Primero puede ser la fusión del hielo, derretir de nuevo un cubo de hielo. Segundo, la evaporación de un líquido. Tercero, la disolución de un soluto. Y finalmente, calentar un bloque de metal, por ejemplo. ¿Qué tienen en común estos cuatro procesos espontáneos? Si ustedes piensan a nivel microscópico, lo que tienen en común es que en los cuatro casos hay un mayor grado de desorden a nivel microscópico. Este grado de desorden es lo que vamos a llamar entropía y que vamos a definir como una letra S, ¿sí? Y que tiene que ver con la dispersión microscópica en un sistema. Y por allá por 1800, Nicolás Sade-Carnot demostró matemáticamente que todos los sistemas tienen la propiedad o función de estado que él llamó entropía. Y él se dio cuenta que a medida que el volumen del sistema aumenta, esta función de estado llamada entropía aumenta. Si aumentamos la temperatura, la entropía también tiende a aumentar. Y si aumentamos el número de moléculas o de moles, también la entropía del sistema aumenta. Esto tiene el perfecto sentido ya que Ludwig Boltzmann, otro termodinámico dedicado más bien a la termodinámica estadística, también se dio cuenta que esta función de estado se relacionaba con el número de microestados, es decir, tenía un componente probabilístico. Y él estableció que la relación entre los microestados y la entropía estaba dada por la expresión S, entropía, es igual a la AK, que es la constante de Boltzmann, por el logaritmo natural de W, que es el número de microestados. ¿Sí? Esta función, como dije, es una función de estado, por lo tanto nosotros podríamos eventualmente estimar la variación de entropía si conocemos la entropía inicial y la entropía final de un sistema a través de un proceso. Ahora, en este punto es donde debo introducirles la tercera ley de la termodinámica, que dice que la entropía de un cristal perfecto a 0 grados Kelvin es cero. Es decir, existe un punto de temperatura donde el movimiento molecular es mínimo, por lo tanto, se logra que la entropía sea cero. ¿Sí? Esta ley puede parecer extremadamente simple y lógica, pero sirve, es de tremenda utilidad precisamente para estimar la variación de entropía de formación de distintos compuestos en la naturaleza. Ahora, ¿podemos predecir el signo de la entropía en las distintas reacciones? Sí, eventualmente podemos. Tomemos como ejemplo las siguientes reacciones. Primero, veamos la descomposición del carbonato de calcio en estado sólido, que nos va a producir óxido de calcio en estado sólido y dióxido de carbono en estado gaseoso. Esta reacción tiene una variación de entropía de 160.5 Joule por partido por Kelvin mol, ¿cierto? Es decir, tiene una variación de entropía positiva, lo que tiene sentido, ¿no? Dado que partimos de un estado sólido, que es tremendamente ordenado, y llegamos a los productos que
en los productos está involucrado un gas, que como ustedes saben tiene muchas más posibilidades de distribuirse y formar microestados en términos de su interacción. Veamos la reacción de abajo, que es la formación del amoníaco. Esta reacción balanceada consta de un mol de nitrógeno gaseoso más 3 de hidrógeno gaseoso, que da 2 de hidrógeno gaseoso. Si se fijan, partimos en los reactantes con 4 moles de gas y llegamos solo a 2 moles de gas. Por lo tanto, hay una disminución de la posibilidad de distribuir a estas moléculas en el espacio y eso explicaría que tengamos una variación de entropía negativa. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace que todos estos procesos que son espontáneos realmente ocurran? ¿Cuál es el criterio de espontaneidad? Aquí es donde entra la segunda ley de la termodinámica. Y lo que nos dice esta ley es que para que un proceso sea espontáneo, la variación de entropía del universo debe ser positiva. O sea que la sumatoria de la variación de entropía del sistema más la variación de entropía de los alrededores debe ser mayor que cero. A partir de esta misma relación, podemos establecer que cuando la variación de entropía universal se iguala a cero, estamos en la condición de equilibrio, que ya vamos a llegar a eso en un rato más, definirlo de un punto de vista termodinámico. Ahora, determinar la variación de entropía universal es tremendamente complejo, ¿no? Es prácticamente imposible. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de establecer la relación de entropía y otras funciones de estado observando el sistema. Entonces supongamos que tenemos una reacción que tiene una entalpía, una variación de entalpía negativa, es decir, exotérmica, libera calor, y que la ponemos los reactantes en un sistema cerrado. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces a partir de esta reacción? Como un sistema cerrado, no intercambia materia, pero sí va a intercambiar calor y energía. Como esta reacción es exotérmica, lo que va a ocurrir es que cuando transcurra esta reacción, va a liberar este calor y este calor va a fluir desde el sistema hacia los alrededores. ¿Qué va a pasar con la entropía de los alrededores? Como estamos moviendo calor desde el sistema hacia los alrededores, obviamente esto tiene que ver con un flujo de temperatura y va a haber un incremento de temperatura en los alrededores. Si ustedes recuerdan, la temperatura está intrínsecamente relacionada con el movimiento molecular, por ende, este incremento en temperatura va a aumentar la energía cinética de las partículas en los alrededores, por lo tanto, va a aumentar la entropía de los alrededores. Por otro lado, si confinamos una reacción que tiene una variación de entalpía positiva, es decir, una reacción endotérmica, esta reacción cuando transcurra va a absorber calor de los alrededores. Por lo tanto, va a disminuir la temperatura fuera del sistema y de esa manera va a disminuir la entropía. Esto nos lleva a inferir que existe una relación de proporcionalidad entre la variación de entropía de los alrededores y menos la diferencia de entalpía del sistema. Esta relación de proporcionalidad es corregida y se convierte en una igualdad si dividimos a la entalpía del sistema partido por la temperatura. Así, si volvemos a la relación matemática donde decíamos que para un proceso espontáneo la variación de entropía del universo tiene que ser mayor que cero y que esta variación de entropía universal está dada por la sumatoria de la entropía del sistema más la de los alrededores, reemplazando a la variación de entropía de los alrededores por menos delta H del sistema partido por T, ahora podemos centrarnos en la observación pura del sistema, tanto
en su variación de entropía como en su variación de entalpía. Si esta expresión la multiplicamos por menos temperatura, lo que tenemos es que en el fondo el S menos T delta S universal, que es igual a delta H del sistema menos T delta S del sistema, tiene que ser menor que cero. Y esto se convierte precisamente en nuestro criterio de espontaneidad, ¿sí? Donde en el fondo esto no es otra cosa que la combinación matemática de la primera y de la segunda ley. Si ustedes se fijan, la primera ley está representada por la entalpía y el segundo componente relacionado con la entropía da cuenta de la segunda ley. Es decir, el criterio de espontaneidad abarca tanto un componente entálpico como un componente entrópico en las reacciones. Entonces, este criterio de espontaneidad define que para que un proceso sea espontáneo, el delta H de una reacción menos el T delta S de esa reacción tiene que ser menor que cero. Ahora, calcular nuevamente todos estos parámetros puede ser complejo y sumamente intrincado, por lo tanto vamos a crear o vamos a estudiar una nueva función de estado, ¿cierto? Para simplificarlo, que vamos a llamar energía libre de Gibbs, que está representada por la letra G. Y la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos T por la entropía, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros determinamos la variación de energía libre de Gibbs como es una función de estado, lo podemos calcular simplemente determinando la diferencia entre el estado final menos el inicial, y eso es un delta G, ¿cierto? Delta energía libre de Gibbs, que va a ser igual a delta H menos T delta S del sistema, ¿sí? Y esto conceptualmente, para que ustedes ojalá lo reflexionen, lo que nos dice en el fondo es que el delta G no es otra cosa que la energía disponible de un sistema para hacer trabajo. Si ustedes se fijan, el delta H lo que nos da cuenta en cierta forma es la energía interna del sistema y donde básicamente el componente entrópico es el precio a pagar por desordenar en algún punto del sistema cerrado o del universo para que ese proceso sea espontáneo. Esta función de estado, recuerden, tiene unidades de energía y, bueno, como ya les dije, es función de estado, ¿cierto? Entonces, resumiendo, eh, en términos de los criterios de espontaneidad, lo que tenemos es que para un proceso espontáneo, que vamos a llamar exergónico, el delta G tiene que ser menor que cero. Si el delta G de una reacción es mayor que cero, en esas condiciones es un proceso no espontáneo, también llamado endergónico. Y cuando el delta G es igual a cero, eso implica que este sistema llegó al equilibrio, que es un punto en el cual no hay variaciones perceptibles o medibles de las propiedades macroscópicas de este sistema, es decir, las funciones de estado no cambian. Entonces yo les decía que eh, para que una reacción sea espontánea, tiene que tener su delta G menor que cero. Y que esto está determinado no solamente por la entropía del sistema. Hay que pensar que la entropía, la segunda ley nos dice que la variación de entropía del universo tiene que aumentar. Por lo tanto, esto tiene un componente entrópico y un componente entálpico. Hay reacciones entonces que van a ser espontáneas, dado porque su variación de entalpía es muy negativa versus su variación de entropía, y otras que la variación de entropía son las que van a favorecer su espontaneidad. Entonces veamos dos ejemplos para entender esto. Veamos dos reacciones. La primera, la que ustedes tienen a la mano izquierda, es la combustión del gas hidrógeno. Ustedes saben que se usa en el combustible de los cohetes, ¿cierto? Se hicieron bombas también en su tiempo, en los años 40, en los años 50.
Y lo que ustedes saben es que esta es una reacción altamente explosiva, ¿no? Por otro lado, tenemos al lado derecho, tenemos la disolución del cloruro de sodio, algo súper cotidiano. Ustedes le echan sal a la olla y eso es lo que están haciendo, ¿no? Disolviendo cristales de cloruro de sodio. ¿Sí? Si se fijan, acá abajo en esta flecha celeste, lo que tenemos son el valor de la variación de energía libre de Gibbs. En el caso de la combustión del hidrógeno, tenemos que es de menos 238 kJ partido por mol. En el caso de la disolución del cloruro de sodio, tenemos que esa reacción tiene un delta G de menos 9 kJ por mol. Entonces, lo que esto nos sugiere es que ambas reacciones son espontáneas. La pregunta es, ¿qué es lo que condiciona su espontaneidad? ¿El factor entrópico o el factor entálpico? Observemos la primera reacción, que era la de mano izquierda, la combustión del hidrógeno. Esta reacción es altamente exotérmica, es decir, tiene un delta H negativo, libera mucho calor, ¿sí? Pero cuando observamos sus productos, lo que observamos es que partimos de dos gases en los reactantes, pero esta reacción produce agua, por lo tanto produce líquido. Es decir, la entropía disminuye entre lo que es la entropía de productos versus reactante. Si ustedes se fijan abajo, en flecha naranja tenemos la variación de entalpía de la reacción y por otro lado tenemos menos T delta S. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tenemos es que esta reacción es espontánea gracias a su componente entálpico, es decir, gracias al calor que libera a los alrededores, desordenando, aumentando la entropía externa. Por otra parte, en el caso de la disolución del cloruro de sodio, lo que tenemos es que la disolución de estos cristales es endotérmica, es decir, requiere calor. Sin embargo, cuando se disuelven en el agua, lo que tenemos es que aumenta el número de microestados, por lo tanto aumenta la entropía del sistema. Y eso es lo que hace que en este caso sea una reacción espontánea. Entonces, para esta segunda reacción, no es la diferencia de entalpía la que juega un papel preponderante en la determinación de la espontaneidad, sino que es el componente entrópico. Y esto es particularmente importante si pensamos en los sistemas biológicos, ¿no? Porque uno podría pensar, ¿cierto?, que en el caso de la célula es un sistema altamente ordenado, tanto desde el punto de vista macromolecular como en el establecimiento de dominios dentro de la estructura de la célula en sí. Entonces la mantención de este sistema altamente ordenado, como es la célula, está violando la segunda ley de la termodinámica, y si no es así, ¿cómo se explica? La manera más simple de pensar en esto es usando un ejemplo un poco burdo, me lo van a perdonar. Eh, Supongamos que usted tiene una habitación ordenada, ¿no? Y si usted deja transcurrir el tiempo y no ordena esta pieza, lo que va a obtener es que finalmente esta pieza va a ser un caos, un absoluto desorden. Para usted volver al estado inicial, lo que usted va a requerir es hacer trabajo, es ordenar y limpiar esa pieza. Eso es lo mismo que hace la célula, ¿no? Pero básicamente lo que hace es que la célula se organiza de tal manera que mientras intercambia materia y energía a través del metabolismo intermediario, lo que hace es ordenar el interior celular y desordenar los alrededores. Por lo tanto, no viola de ninguna manera la
segunda ley de la termodinámica por cuanto está constantemente realizando trabajo químico para mantener dicho orden. Y usted en sus cursos de bioquímica y fisiología va a repasar o va a aprender, ¿cierto?, que hay ciertas reacciones precisamente que liberan trabajo útil, que son las llamadas reacciones exergónicas o catabólicas, ¿cierto?, las cuales están acopladas precisamente en las reacciones de síntesis, en las reacciones de mantención de este orden, ¿sí? Y eso es lo que lleva básicamente al uso de trabajos móticos, mecánicos, síntesis de biomoléculas y otros. Por lo tanto, la célula en ningún caso viola la segunda ley, solamente lo que está haciendo es ordenarse ella misma mientras hace trabajo químico y desordena los alrededores, por lo tanto, cumple con la segunda ley de la termodinámica. Entonces, como resumen en esta cápsula, lo que vimos es que para que un proceso sea espontáneo, la variación de entropía del universo debe aumentar. Hablamos que el equilibrio es una condición en la cual el sistema no cambia en ningún aspecto macroscópico y ya vamos a volver a eso en la cápsula de equilibrio. Hablamos de direccionalidad y espontaneidad y que estas propiedades están dadas por las diferencias de la energía libre de Gibbs entre estados y que dicha espontaneidad depende tanto de los valores de entalpía y de entropía.